Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy iniciamos la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses. Nos detendremos en el primer capítulo y lo hacemos con un espíritu de oración. Querido Dios, al meditar en tu palabra necesitamos tu presencia y tu instrucción. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Tanto en la primera carta a los hermanos de Tesalónica como en esta segunda, el mensaje del apóstol es un mensaje que apunta a fortalecer la fe de los creyentes en la intervención de Dios, en el final de los tiempos, en el cierre de este triste paréntesis de pecado y en la instauración del reino definitivo del Señor. El capítulo primero es introductorio y Pablo se refiere en estos términos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Como ya hemos visto, este típico saludo ofrecía la gracia del perdón de Dios, la paz de la presencia del Señor. Desde el versículo 3 en adelante hay un cuadro de acción de gracias y de oración. Dice el versículo 3, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Un Pablo que da gracias, y da gracias porque la fe se mantiene, pero no solo se mantiene, sino que se acrecienta. Es que si la fe no se la mantiene y crece, se debilita y finalmente se pierde. Así que damos gracias a Dios porque esa fe se acrecienta y cada vez más, porque de esa manera la fe se manifiesta en la abundancia de amor de unos para con los otros. Versículo 4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Como la fe de ustedes es verdadera, hay a quienes no les va a gustar que esa fe verdadera se multiplique. Por lo tanto, están sometidos a la oposición, a la rebeldía, a las persecuciones y al sufrimiento. Por eso nos sentimos orgullosos por una fe fiel, por una fe que persevera a pesar de las persecuciones, lo que pone en evidencia la fidelidad de vuestra fe. Versículo 5. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual ustedes están sufriendo. Les recuerdo que Dios es justo. Tiene una recompensa para los que creen y aman, como así también tiene una recompensa para los que se oponen y lo rechazan. Versículo 6. Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llama de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que el Señor está diciendo, miren, no hagan justicia por vuestras manos. Dios va a hacer justicia definitiva. ¿Cuándo será la justicia definitiva? A veces la justicia llega en nuestros días, parcial o completamente, pero llegará completa y definitiva cuando el Señor regrese, cuando este mundo de maldad sea destruido para siempre y cuando el reino de Dios se establezca definitivamente. Versículo 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. En realidad,
lo que Dios quiere es destruir definitivamente el pecado. Pero finalmente los pecadores que no aceptaron independizarse del pecado para vivir dependiendo del Señor, los que insistieron en estar unidos a su pecado, formarán parte de la destrucción definitiva del pecado y sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Y la verdad es que no es solo Pablo, todos los escritores de la Biblia, vez tras vez, reiteran lo que ya fue el ruego en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Un reino que hoy a través de la fe es el reino de la gracia. Comienza en el perdón, pero que cuando el Señor venga se transformará en el reino de la gloria, cuando definitivamente el mal desaparezca. Versículo 11. Por esto oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Pablo dice, oramos por ustedes, para que se mantengan firmes, para que se mantengan fieles, para que el bien que pretenden hacer lo hagan, para que la decisión de caminar en armonía con la voluntad del Señor se afirme día a día, para que Él perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realizan por medio de la fe. El Señor no rechaza las obras, solo que tienen que ser el resultado de la fe, de la comunión con Dios. Él espera nuestra obediencia, cuando la obediencia es resultado de nuestra comunión con Él. Versículo 12. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Un apóstol Pablo que dice, los males van a terminar, la justicia un día será definitiva, los sufrimientos de ustedes por la fe en el Señor serán recompensados de consuelo y fortaleza en esta tierra y de eternidad en la vida venidera. Un Pablo que anima, que consuela, que asegura que Dios va a intervenir para terminar definitivamente con los males. Un Pablo que insiste en que él ora por los creyentes para que su fe se mantenga viva, se agigante, crezca, se desarrolle y finalmente conduzca nuestra vida hacia el reino definitivo del Señor. Y concluye el apóstol magistralmente este capítulo. Oramos para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él. Esta es una sociedad maravillosa. Jesús vive en nosotros y Él es glorificado por esa vida. Y nosotros vivimos en Él y nosotros somos glorificados como resultado de esa comunión. Dicho de otra manera, el Señor gana cuando nosotros seguimos su enseñanza, porque esa es su felicidad, esa es su satisfacción. Y nosotros ganamos cuando seguimos viviendo siempre con Jesús. Ganamos su gracia, su perdón, su promesa, su fortaleza, su reino presente y su reino eterno. Querido amigo y hermano, haga a Jesús un ganador. Confíe en Él y dependa de Él. Sea usted un ganador por confiar y por depender del Señor. Esta es la mejor sociedad. Jesús y usted. Usted y Jesús. Renovemos esa sociedad con Él ahora o hagámosla por primera vez.
Señor, queremos glorificar a Jesús con nuestra vida confiada y dependiente. Y queremos que Jesús glorifique nuestra vida por su presencia permanente. Queremos hoy tener fuerzas para enfrentar la injusticia y la adversidad de este día. Y queremos tener consuelo y esperanza de que en breve nuestra vida será eterna con el Señor. Bendice a todos nuestros queridos hermanos y amigos y danos hoy un día pleno de victorias. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.